Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Henao y en esta oportunidad quiero hacer este video para mostrarles cómo instalar el plugin Windows Builder en Eclipse y poder generar interfaces gráficas Java Swing. Básicamente es la actualización de un video que tengo en mi canal que hice hace unos añitos, por allá en el 2014, donde mostraba precisamente cómo instalar ese plugin en Eclipse. Sin embargo, ese procedimiento ha venido cambiando y no tengo el video de actualización. Y hace unos días pues me preguntaron que cómo se hacía ese proceso, entonces pues quiero aprovechar para mostrarles cómo se hace rápidamente en el 2021 y cómo hacemos la transición de una aplicación que está con JOption Paint o por consola ya directamente con una interfaz gráfica, un JFrame y hacer ese proceso muy rápidamente. ¿Listo? Por acá en mi canal tengo este video que es precisamente ese de cómo crear interfaces gráficas en Eclipse y ahí pues yo explicaba todo ese procedimiento. Entonces ese video es desde el 8 de abril de 2014 y lo que vamos a hacer es esto, cómo vincular básicamente ese tipo de interfaces que es muy similar a lo que se hace desde NetBeans, que tiene un cliente que permite pues arrastrar y soltar componentes para generar nuestros proyectos. Solo que ese paso a paso, miren que era muy manual, era muy de descargar las librerías, era vincularlos en una carpeta, en un directorio de la ruta pues, de instalación de Eclipse y una cantidad de pasos que pues, realmente ya ha venido cambiando. Asimismo, cuando creamos el proyecto, pues se generaba un código diferente al que se genera hoy en día. Entonces vamos a cambiar, vamos a realizar ese procedimiento. Para este ejercicio, pues ya tengo preparado un proyecto con una aplicación básica de operaciones matemáticas y vamos a hacer la transición ya creando pues nuestra aplicación. Bien, la aplicación es esta que tengo acá. Simplemente es un proyecto que tiene tres clases, una clase aplicación, una clase principal y una clase operaciones matemáticas. La clase principal es simplemente la clase con el método main. Listo, así como buena práctica me gusta separar esto y hacer un poquito el código más limpio, donde el main simplemente es el encargado de arrancar el proyecto. Entonces yo desde el main llamo a la aplicación, que es una clase que va a tener ya el inicio de mi sistema. Entonces acá tengo desde el constructor una referencia a operaciones matemáticas que simplemente es una clase donde tengo los métodos de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? No tiene mayor ciencia, no tiene validaciones, simplemente está eso así planito, donde la clase, los métodos de la clase reciben los datos y hace la operación y lo retorna. Y la división, pues básicamente aquí yo valido que el segundo número no sea 0 para que pues se pueda hacer una división correcta. Si no, pues retorno un mensaje diciendo que no se puede ir por 0. Estos tres de aquí retornan un dato entero, mientras que este retorna un string. Entonces eso yo lo tengo contemplado aquí en la aplicación, donde pues yo tengo en el constructor la instancia ya generada y tengo un método llamado presentar menú. Y ese método lo que se encarga de hacer es tener un menú en string, tengo una variable código que va a ser la que el usuario va a ingresar para poder determinar qué es lo que va a hacer y tengo un switch case que se encarga básicamente de determinar pues la operación a realizar. Y pues ya aquí estoy solicitando dos números. Estos dos números son los que vamos a solicitar por medio de interfaz gráfica en Java Swing. ¿Listo? Y pues también tengo un while, un do while que se encarga de repetir el proceso hasta que la persona ya no quiera continuar. ¿Listo? Si lanzo esto, vamos a ejecutarlo. Entonces aquí sale este ingreso es su número 1. Vamos a meter por ejemplo el número 4 y el número 2 y ya se me aparecen las opciones. Vamos a decirle 1 sumar y me dice la suma es 6. Ingreso número 1, vamos a decirle nuevamente 4 y 2. Si le digo 4 dividir, me dice que la división es 2.0. Si le digo otra vez 4, 3, le digo multiplicar, ya me dice que la multiplicación es 12. Listo, los mensajes van cambiando. Aquí yo voy a ponerle esto y vamos a decirle 5 salir, hasta pronto y termina. De entrada, para poder hacer ese proceso, yo le voy a dar aquí en el proyecto, vamos a crear, o vamos a decirle solamente por probar, nuevo, other, y por aquí vamos a escribir JFrame. Miren que por default no me aparece nada en la parte pues, de JFrame. Eso quiere decir que no tengo instalado el plugin Windows Builder. Para instalarlo vamos a decirle help y vamos a decirle Eclipse Marketplace.
¿Listo? Y aquí en el Eclipse Marketplace vamos a poder descargar e instalar algunos plugins directamente desde la tienda para Eclipse. Y vamos a escribir aquí Window Builder. Y vamos a decirle Go. ¿Listo? Miren que automáticamente él me muestra la opción del plugin para poderlo actualizar. Y vamos a decirle aquí Install. Entonces él va a empezar a hacer el proceso de instalación. Vamos a decirle que queremos confirmar todo esto. Digámosle confirmar. Y vamos a aceptar los términos de licencia. Digámosle aceptar y vamos a darle finish. ¿Listo? Entonces ya con esto el sistema va a empezar a actualizarse y va a empezar pues a descargar las librerías y lo necesario para poder trabajar con Windows Builder. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en el Eclipse, nos dice que si queremos reiniciar el IDE, vamos a decirle que sí, reiniciar ahora, y ya entonces empieza a reiniciarse, y cuando ya vuelve y arranque, vamos a tener nuestro Windows Builder ya configurado. Bien. Para las personas que quieren profundizar un poquito más en lo que es Java Swing, también aquí yo tengo en mi canal una lista de reproducción completa sobre Java Swing. Vámonos a meternos aquí a mi canal, a listas, y por aquí aparece un tutorial desde cero de programación orientada a objetos, otro de crear un juego con Céntrese en Java, y tengo esta lista sobre Java Swing, donde el traje trae consigo encontramos diferentes tutoriales. Arrancamos por acá, por ejemplo, con una opinión sobre Eclipse versus NetBeans. Yo, a mi punto de vista, en torno a por qué me gusta más Eclipse, va más tirado por el lado de que a veces las personas que se acostumbran a generar ese tipo de interfaces gráficas con NetBeans, por ejemplo, arrasando y soltando componentes, se acostumbran mucho a eso, pero se les olvida la parte por debajo, todo lo que hace la herramienta. Con Windows Builder vamos a hacer algo muy similar a NetBeans, pero pues yo siempre lo recomiendo después de que ya sabemos hacer las cosas a pedal. Listo, pues todo eso lo explico acá en este video. Y acá en esta lista pues arranco sobre qué es Java Swing, un ejemplo con ventanas, los componentes atómicos, los componentes de texto y hago varios ejemplos en torno a esta herramienta. Pero todo es desde código, es a pedal. Bien, aquí en este video lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más rápido mediante Windows Builder. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá, ya reinició nuestro Eclipse y ahora vamos a repetir el procedimiento. Vamos a decirle acá en nuestro proyecto que nos cree primero que todo un paquete que se llame GUI, y ese paquete GUI básicamente va a contener las interfaces gráficas de usuario. Y dentro del paquete vamos a decirle clic derecho New Other y vamos a escribir nuevamente JFrame. Y miren que ya nos aparece la opción. Antes no nos había aparecido JFrame. Ahora ya nos aparece porque ya se ha instalado el plugin Windows Builder. Vamos a decirle Next. Y aquí vamos a crear la ventana Operaciones. Vamos a llamarla así y vamos a decirle Finish. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí se nos acaba de crear nuestra ventana Operaciones y eso corresponde a la interfaz gráfica con la que nosotros vamos a trabajar para crearle la pantalla o el formulario de las operaciones matemáticas. Bien. Entonces, por default, ¿qué es lo que aparece? Nos aparece esta clase, tiene la ventana operaciones, dice que está heredando de JFrame, tiene un panel, ¿sí? Un componente de JPanel, que es como el tapiz donde vamos a alojar nuestros elementos, y tiene el Content Pane, que es el nombre de ese panel. Yo esto lo puedo personalizar, lo puedo mejorar. Si yo le digo Alt Shift R, le voy a decir que este va a ser el panel principal y pues tendría ya el dato o esa variable pues organizada. También nos muestra acá este método main, luego lo vamos a poder borrar. Él simplemente nos lo genera como para arrancar desde ahí la aplicación, pero pues ya tenemos nuestro propio método main aquí en la clase principal y desde aquí hacemos el llamado a aplicación y desde aplicación vamos a llamar a esa ventana ahorita. ¿Listo? Pero pues esto es algo que todavía nos muestra el Windows Builder. Y ya tenemos también aquí el método constructor, ventana de operaciones, donde se van a empezar a inicializar los diferentes componentes. ¿Listo? También tenemos aquí en la parte de abajo una pestaña Source, donde estamos parados y tenemos una pestaña Design. Esa pestaña de Design es la que nos va a permitir generar ese diseño de nuestras interfaces. Y aquí tenemos ese cliente, que es el que es muy similar a lo que es el NetBeans,
que nos brinda pues ese papel tapiz, ¿cierto? Para trabajarlo. Puedo empezar a jugar con esa ventana, la puedo agrandar, la puedo mover, puedo cambiar sus componentes, bueno, listo. Y aquí tengo los diferentes componentes gráficos con los que puedo jugar, con los que puedo trabajar. Yo por acá tengo también en mi blog, ustedes pueden ingresar desde mi perfil de Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Henao y en este video quiero darle la bienvenida a mi canal. En este canal van a poder encontrar videos y... ¿Listo? Y acá en el índice de contenido del blog, por aquí en esa sección vamos a encontrar programación orientada a objetos, estructuras de datos, patrones de diseño y Java Swing. Y en la parte de Java Swing vemos diferentes tutoriales en torno a esto. Entonces, por ejemplo, podemos ver qué son los componentes Java Swing, podemos ver cuáles son los componentes atómicos, cuáles son los componentes de texto, podemos ver cuáles son los menús con Java Swing, los diferentes contenedores, ejemplo JTable. Bueno, ustedes pueden explorar todo esto. ¿Listo? Y miren que cada uno de ellos tiene diferentes ejemplos y tiene la explicación. Entonces aquí vemos los contenedores, componentes atómicos. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de los labels, de los botones, checkboard, radio button. Bueno, todos son entradas en torno a lo que es Java Swing y el uso de esta herramienta para crear aplicaciones de escritorio. Bien, y acá pues hay códigos que pueden copiar, hay diferentes ejercicios, diferentes prácticas, que va a ser pues un complemento muy interesante para poder entender qué es lo que genera el Windows Builder. ¿Listo? Todas esas prácticas, acá al final está el código fuente para que lo descarguen y pues para que jueguen básicamente con esta herramienta. Bueno, volviendo entonces acá y ya conociendo cuáles son los componentes gráficos Java Swing, vamos a empezar a crear la interfaz gráfica para poder jugar con la aplicación de operaciones matemáticas. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es crear un JLabel. ¿Listo? Simplemente le doy clic y aquí tendría una ubicación donde soltarlo. ¿Sí? Esto que está acá representa algo que se llaman los layouts. Los layouts son unos administradores de contenido que nos brinda Java Swing, en el que yo voy a poder determinar cómo quiero que los componentes gráficos se distribuyan en la ventana. En este caso tiene aquí un border layouts, donde si yo le doy clic aquí y le doy set layout, me aparece este por defecto, border layout. Y él lo que tiene de particularidad es que me brinda un esquema de distribución norte, sur, este, oeste y centro. Si yo pongo este label aquí encima, entonces aquí va a quedar el título en esta parte. Si yo pongo, por ejemplo, este botón en la parte de abajo, entonces el botón va a quedar distribuido en toda la sección de abajo. Si yo pongo otro botón, por ejemplo, en esta parte lateral, el botón va a quedar ahí. Y se van a empezar a adaptar a mi pantalla. ¿Listo? Pero eso no es lo que yo quiero. Yo por ahora, y para hacer un poquito más simple el ejercicio, voy a cambiar el layout y lo voy a poner con un set layout absoluto. Y de esa manera, cuando yo tengo este label, lo pongo acá, él se va a quedar donde yo lo ubique. ¿Listo? Y pues si se mueve la ventana y la ventana digamos que lo tapa, pues ya quedó perdido. Cosa que con el anterior no sucedía. Pero el anterior es un poquito más complejo de manejar. Les recomiendo entonces también que en la lista de reproducción que tengo sobre Java Swing, pues busquen esa parte sobre layouts. O en este caso creo que también tengo una lista solita que habla sobre eso, sobre los layouts en Java. Veanlo acá. Layouts en Java. Y acá tengo los diferentes layouts. Acá les explico cómo utilizar esos layouts, qué son, y tener en cuenta que no son los únicos. El set layout null es como el más básico, el absoluto layout es como el más básico, donde yo voy a poner los componentes gráficos ahí quemados, pero pues no es que sea muy útil cuando vamos a hacer una aplicación un poquito más profesional. ¿Listo? Todo eso también yo lo muestro desde el Windows Builder. O sea que es una alternativa muy chévere pues para que ustedes lo exploren y vean todos los ejemplos. Y al final de esta lista de reproducción hacemos esta aplicación. ¿Sí? Una ventana, una pantalla, paso a paso, que es, digámoslo, responsiva y de escritorio. Veanla acá. Entonces yo puedo jugar con esto, maximizarlo, agrandarlo, minimizarlo, y los componentes van a empezar a ajustar la ventana. Ahí estamos utilizando el border layout que me permite o me brinda como esa particularidad. ¿Listo? Y todo lo estoy trabajando también acá desde Eclipse y utilizando el Windows Builder. O sea que ahí les queda pues detallita para que lo puedan revisar.
Vuelvo entonces acá, tengo ese layout null y lo interesante que me brinda esta herramienta es que yo puedo agregar los componentes y por acá tengo las propiedades. Entonces, seleccionando el componente, lo voy a eliminar. Voy nuevamente a seleccionar, por ejemplo, el label. Lo voy a poner acá. Este JLabel tiene acá las propiedades. Y en esas propiedades yo voy a poder poner, por ejemplo, en la propiedad variable, el nombre de la variable de label. En este caso yo le voy a poner como convención LBL y le voy a poner título. Entonces ya sé que esa es la variable título. ¿Listo? La variable título para el componente gráfico. Y aquí también hay una propiedad que se llama text. Entonces yo le voy a poner donde dice text, le doy clic, ahí dice new label. Le voy a poner, por ejemplo, operaciones matemáticas. Enter. Y aquí ya se actualiza esas operaciones matemáticas. Si yo agrando un poquito esto, ya se visualiza la palabra completa. ¿Listo? Vamos a darle clic aquí y aquí también tengo más propiedades. Por ejemplo, está la propiedad font. Le doy clic acá y me aparece una ventana emergente donde yo puedo seleccionar si quiero que sea negrilla. Puedo seleccionar, por ejemplo, el tamaño. Voy a poner un tamaño 18. Y también voy a cambiarle acá el tipo de letra. Entonces aquí yo puedo jugar con los diferentes tipos de letra para mi aplicación. En este caso vamos a poner, este puede ser, vamos a darle OK. Y entonces ya tendría esto. Tengo que jugar con esos tamaños para que se pueda distribuir bien. Porque si no en pantalla cuando lo ejecute va a aparecer así con puntos suspensivos. ¿Listo? Voy a moverlo aquí hasta este borde y hasta este borde. Y por acá tengo una propiedad llamada horizontal alignment. Le voy a dar leading acá y le voy a poner center. Y entonces ya la propiedad de alineación quedó centrada. Y acá está operaciones matemáticas. ¿Listo? Voy a mover esto aquí. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño porque la interfaz no es tan grande. Vamos a mover nuevamente esto acá. Y aquí ya queda mi aplicación. Vamos a agregar también los campos de texto para vincular los números. Vamos a darle aquí text file. Parémonos por ejemplo acá. Y movamos esto aquí para que sea el número 1. Y aquí en la variable voy a ponerle txt como convención y lo voy a llamar campo num1. ¿Listo? Y le voy a dar control C, control V. Y aquí abajo voy a poner el siguiente campo. Y se va a llamar txt campo num2. Hasta el momento no hemos hecho nada de código, simplemente está la parte gráfica. Vamos a agregar otro label. Pongámoslo aquí. Y este label se va a llamar, pongámosle LBL número 1. Y el texto vamos a llamarlo número 1. Dos puntos de espacio. Listo. Vamos a agrandar esto. Y vamos a hacer lo mismo para el de abajo. Bien, y acá va a ser número 2. Y este se va a llamar label número 2. Listo. Ahora vamos a agregar los botones. Vamos a poner un botón aquí que sea un botón de más. Vamos a ponerle aquí, digamos, suma. Y se va a llamar btn suma. Vamos a poner acá otro que sea resta. Vamos a llamar aquí resta. Automáticamente me actualizó la variable. Y vamos a pegar otro que sea división. O vamos a llamarlo multiplicación. Mults. Se actualizó el nombre acá. Y el último, pongámoslo por aquí, que se llame división. Llamémosle div. ¿Listo? Alineemos esto aquí. Alineemos esto aquí. Y ya tendríamos nuestra interfaz. Entonces, si queremos visualizarla, vamos a ejecutar, vamos a guardar esto y vamos a ejecutar la ventana operaciones, digámosle run as, porque ella tiene un método main. Vamos a decirle Java Application. Y miren que automáticamente ya tengo mi primera interfaz gráfica en JavaSwing. Solo que esos botones, por ejemplo, no tienen nada. ¿Listo? Hasta el momento no tienen nada organizado.
no tiene ningún tipo de evento, pero ya puedo ingresar datos y la idea es capturarlos y luego presentarlos también en pantalla. Entonces, algo muy común en NetBeans es que nos acostumbremos a darle, por ejemplo, doble clic a esto para que genere el código fuente de la aplicación. En este caso no lo vamos a hacer así, les voy a mostrar, pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más organizada utilizando la implementación de interfaces, el Action Listener, que me va a brindar, digamos, una manera más organizada de trabajar. Bien, pero antes de eso, miremos qué tenemos en la pestaña Source. En la pestaña Source ya nos aparece toda la información de nuestra aplicación. Entonces miren que tenemos aquí unos componentes en el panel principal. Tengo los componentes de texto, ¿sí? Los campos de texto, porque son JTextFile. Tengo nuevamente pues el main. Este main ya lo voy a poder borrar para lanzarlo desde nuestro main principal, de la clase principal. Y tengo aquí el constructor con todos los datos adentro. Todos los componentes gráficos que hemos venido agregando. Entonces verifiquemos. Este botón resta se llama btn resta, por lo tanto aquí en el código, véanlo acá, btn resta. Acá también tenemos el btn mults, el btn div, el btn suma, tenemos los labels, el label número 2 y acá está el label número 1. En este caso miren que lo llamamos diferente, este es num1 y este es número 2. Entonces por eso quedó acá como número 2. Pero si yo desde acá le cambio a esto, le digo num2, vamos a darle tab para que guarde, aquí automáticamente ya quedó guardado, ¿listo? ¿Qué fue lo que hizo también acá? Digamos que él ya me pone el constructor de la clase de JLabel, me agrega el texto, me agrega con este método setBounds la ubicación, dice que está a una distancia 10 a la izquierda, a una distancia 66 de arriba hacia abajo, y que tiene un ancho de 82 y un alto de 14, que básicamente representa estas propiedades de acá. ¿Listo? Y todos los componentes tienen lo mismo, tienen esos bones, pero ya sería cuestión de que ustedes exploren un poquito más, vean mis videos donde explico en detalle cada parte de esto. ¿Listo? También tenemos este panel principal .as y los elementos agregados. ¿Para qué es esto? Esto es para que se visualice en la pantalla. Si yo comento esto, por ejemplo el número 1 y número 2, y digamos que el botón suma, me vengo para acá, miren que aquí desaparece. ¿Sí? Por debajo el componente existe, pero no está agregado a nuestro panel. Entonces yo tengo que comentar esto para que se visualice. Y si yo no le pongo esto, pues cuando yo ejecute la aplicación, pues tampoco se va a visualizar. ¿Listo? Entonces este es básicamente el código que tenemos. Y como les dije al principio, estamos utilizando herencia extendiendo de JFrame. JFrame es la clase principal que nos permite distribuir los diferentes componentes gráficos y utilizar básicamente lo que es JavaSwing. Vamos a crear entonces el llamado a esta interfaz. Entonces en principal no lo voy a hacer, vamos a hacerlo desde aplicación. Y aquí en vez de presentar menú, vamos a decirle que llame a un método, digamos, presentar ventana. Y presentar ventana simplemente nos va a mostrar esa ventana. Entonces vamos a crear la instancia, digamos que eso va a ser mi ventana, va a ser igual a una nueva ventana, se llama ventana operaciones. Y para poderla visualizar, vamos a decirle ventana operaciones.setVisible_true. Pero obviamente acá yo no he creado la clase. Entonces me toca ponerle ventana operaciones, mi ventana, y ahora sí la puedo trabajar. Y voy a decirle mi ventana.setVisible_true. Por defecto está oculta. ¿Listo? Con ese setVisible_true ya se visualizaría. Entonces vamos a lanzarla nuevamente desde principal, run as, Java application, ok, y ya tenemos la ventana. Y acá está la ventana de operaciones matemáticas. Si yo quiero que se visualice en la parte central, entonces desde ventana operaciones, por aquí voy a poner dentro del constructor, voy a poner por ejemplo un set location relative to null. Listo, eso me lo va a centrar. Pero también voy a ponerle un set title acá y se va a llamar ventana operaciones matemáticas.
y guardemos esto, y si yo lo ejecuto, vamos a ver que ya nuestra aplicación va a aparecer centrada y aquí aparece ventana operaciones, matemáticas, pero pues si yo lo agrando, ya me aparece todo el título. ¿Listo? En este caso, voy a ponerle solamente ventana operaciones. Lancémoslo nuevamente. Y ya aparece ventana operaciones. ¿Listo? Aquí yo puedo agrandar esto. Yo lo puedo maximizar. Pero pues no quedaría muy bien teniendo en cuenta que tiene muy pocos componentes gráficos y que el enfoque es una ventanita muy pequeña. Entonces también podría utilizar alguna propiedad llamada setResizable y vamos a ponerle a esto false. Vamos a lanzarlo. Run as, Java Application. Ok. Y entonces miren que yo no lo puedo maximizar y me bloquea también mover el tamaño, cambiar el tamaño de la ventana. Listo, vamos a dejarlo así. Ya tengo entonces mi aplicación. Algo que también puedo hacer acá es lo siguiente. Voy a dejar en el constructor algunos elementos básicos de la interfaz y voy a hacer el llamado a un método que se llama inicializar componentes. Entonces voy a decirle a esto, digamos que voy a dejar solamente esto, voy a dejar solamente esto y vamos a decirle acá que llame a iniciar componentes. Y este método de iniciar componentes, creémoslo acá, solo por organización y que nos facilite ver la lectura del código. Quitamos todo esto y peguémoslo acá. Y simplemente ya estaría funcionando sin problemas. Solo es cuestión de tema de organización y no va a afectar por la parte de lógica. Bien, voy muy rápido porque asumo que ustedes ya han tenido alguna interacción, algún acercamiento con esta herramienta. Entonces, y con lo que es Java Swing, entonces por eso es básicamente para mostrarles como la transición. Pero ya tengo aquí la interfaz. Por ejemplo, aquí vieron que me apareció iniciar componentes. Lo tengo acá. Cuando ejecute la aplicación me apareció la ventanita por acá en ese extremo. Cuando le habíamos puesto que era centrada. Eso es por esta parte de iniciar componentes, porque primero lo centro, luego con inicio componentes, otra vez como que se refresca todo. Entonces vamos a ponerle el orden. Vamos a poner que primero tenga iniciar componentes y luego asigne esos elementos. ¿Listo? Cuando creemos la interfaz. Entonces lancémoslo otra vez. Ya application. Ok. Y ahora sí está mostrándose centrado. Y ya tenemos una lectura un poquito más fácil de entender. ¿Listo? Veamos entonces los eventos de los botones. Les decía ahorita que lo normal es que desde NetBeans se enseña mucho de que usted simplemente le da doble clic al botón suma y él automáticamente me genera este método. ¿Listo? Este método es como si fuera una inner class, como si le estuviéramos dando una implementación a la interfaz, pero de forma explícita, porque esto, Action Listener, es una interfaz en Java y las interfaces no pueden ser instanciadas. Pero con esto le estamos como simulando ese ejercicio. Y lo que yo puedo hacer con esto aquí es decirle, digamos, un JOptionPane.show message dialog, digamos null, y acá simplemente con hacer eso ya tengo un evento. ¿Listo? ¿Y dónde quedó eso? Quedó acá por dentro del método de iniciar componentes. Y aquí está esto. ¿Sí? Si yo lanzo esto, le digo run as, ya application, le digo suma, ya tengo el evento del botón. Y eso funciona y es muy fácil de que usted le dé doble clic también desde acá a todos los botones, digamos que resta, doble clic y ya se le genera el código correspondiente a eso, pero realmente no es una buena práctica. ¿Por qué? Pues porque va a quedar muy revuelto todo, porque ustedes están mezclando el evento directamente en el código en el que se están inicializando los componentes y no es muy recomendado. He visto muchos proyectos en que lo manejan así. Es muy parecido a lo que se hace en Android, también con los eventos de los botones en Android, pero realmente no me gusta porque creo que presenta mucha desorganización. Vamos a borrarlo. Y la forma correcta sería implementando la interfaz, porque precisamente para eso tenemos también las interfaces que nos brinda Java. Y en ese caso vamos a decirle implements a la interfaz Action Listener.
Y la interfaz Action Listener nos va a permitir administrar un poquito más de forma más organizada ese llamado a los eventos de los botones. ¿Sí? Este Action Listener es básicamente para tener los escuchadores de los botones. Ya le di entonces implementar, le di acá que agregara los métodos y en este caso nos implementó el método ActionPerformed. Recordemos que una interfaz es como si fuera una clase completamente abstracta donde todos los componentes son abstractos y en esa interfaz tenemos el método ActionPerformed abstracto. Como lo implementamos, aquí tenemos que darle el cuerpo y la implementación realmente a ese método. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para yo poder digamos que administrar los eventos de los botones. Entonces, lo que quiero hacer es que este botón, cuando yo lo presione, el evento que tengo acá de la interfaz nos escuche que fue presionado y haga algo. ¿Listo? Para eso, debo también hacer algunos cambios. Son los siguientes. Debo indicarle acá, por ejemplo, decirle si el botón sumar fue presionado. Vamos a decirle que fue igual a e.getSource. Esto es lo que va a decir, venga, escuche si ese botón tuvo algún evento de presión como tal. Si sí, vamos a hacer algo acá. Pero miren que acá sale este error. Y este error es porque él no reconoce, no puede resolver la variable botón sumar. Y es porque eso está declarado acá. ¿Sí ven? Están declarados dentro de este método de iniciar componentes. Lo que vamos a hacer es declararlo por fuera, hacerlo de forma global. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es copiar esto y ponerlo por acá arriba. Entonces aquí ya tendría el botón suma. Y vamos a hacer lo mismo para el botón resta. Y lo mismo para el botón multiplicación. Y lo mismo para el botón división. Por eso el tema de la nomenclatura, las convenciones. Miren que esto me va a diferenciar que eso es un botón. Y esto que es un campo de texto. Y los títulos pues serían los labels. Que en este caso, para el título, como el título no va a cambiar, lo puedo dejar ahí. Pero si ustedes van a hacer que el título sea modificable, debería también estar de forma global aquí a nivel de clase. Y importantísimo, si yo declaré esto por acá afuera, tengo que venir acá y borrarlo de acá. Entonces aquí ya lo borré, acá lo tengo que borrar, acá lo tengo que borrar y acá lo tengo que borrar. Aquí me aparece errores porque yo le puse multiplicación y tiene que ser mults. Y lo mismo, división tiene que ser div. ¿Listo? Si nosotros no borramos esto de acá, me va a aparecer un error. Me va a aparecer un error porque él va a reconocer como si hubieran dos componentes llamados igual, dos objetos de tipo botón. Y le va a dar prioridad al que está global, pero ese que está global no va a tener esa instancia. ¿Listo? Entonces básicamente que tenga mucho cuidado ahí. Acá me sale un error, dice que no encuentra la variable sumar. Y es que no se llama sumar, sino suma. En este caso btn suma es este de acá. Y aquí lo voy a poner btn suma. ¿Listo? Y para que nos escuche el evento, vamos a ponerle también aquí un btn suma punto add action listener this. Va a decir, escuche este botón. Y eso mismo lo vamos a hacer con btn resta. Escuche este botón, lo mismo con btn mults. Escuche este botón y lo mismo con btn div. Listo. Y ahora sí, aquí puedo poner, por ejemplo, un joptionPane.show message dialog que diga sumar y lo mismito puedo hacerlo acá con restar, multiplicar y dividir. Acá sería btn resta, acá sería btn mults y acá sería btn div. ¿Listo? Bueno, y acá sería sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, por acá mira aquí un saludito. Jonathan Mesa dice que hay un IDE llamado IDEA. ¿Qué tal es? Ese Intel IDEA es muy bueno. De ese IDE se han basado varios IDE. Por ejemplo, Android Studio está basado en Intel IDEA.
es muy bueno, muy potente, pero digamos que para estos casos no importa el IDE que vamos a trabajar. ¿Sí? Yo puedo trabajar en NetBeans, puedo trabajar en IDEA, puedo trabajar en Eclipse, en este caso Windows Builder es de Eclipse. No sé si Intel IDEA tenga el cliente gráfico también o si tenga algún plugin para esto, pero pues es muy bueno también explorarlo. Listo, ya tengo esto, vamos a lanzar aquí la aplicación, vamos a decirle Java Application, ok, y cuando le doy suma, ya me aparece sumar, resta, restar, multiplicar, dividir. Entonces miren que ya tenemos ya los eventos de esto. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es capturar lo que yo ingrese acá. Si yo ingreso un 4 y si ingreso un 5 y le diga suma, la idea es que me haga la operación de suma. Entonces vamos a decirle aquí que necesito capturar esa información. Y esa información tengo que sacarla de el campo número 1 y el campo número 2. Entonces acá está. Véanlo aquí y esto ya está global. Ya están declarados aquí arriba. Entonces es muy sencillo porque acá simplemente voy a decir lo siguiente. Voy a decirle, por ejemplo, podría decirle en este momento, entero num1 es igual a un integer.parseInt y decirle campo, bueno, se llama txt, campo número 1.getText y él me traería la información del campo. Y tengo que hacerle este integer.parseInt porque todo lo que yo ingreso por campo es un texto. Y como quiero hacer la operación, pues necesito hacer la operación que se guarde en un dato numérico. Y esto mismo lo puedo hacer aquí con el número 2 y acá el número 2. Y yo podría hacer una operación de entero suma es igual a número 1 más número 2. Y este resultado ponerlo acá. Decirle suma igual más suma. Y ya con esto tendríamos el evento de la sumatoria. Vamos a decirle 4, 4, bueno, 3, suma, y ya dice que la suma es 7. Vamos a decirle 4, suma, y dice que la suma es 8. Entonces miren que ya tenemos aquí nuestro primer ejercicio. Pero entonces la idea es utilizar la clase de operaciones matemáticas. Y miren que en este caso no lo estamos utilizando. Lo que vamos a hacer es llamar a operaciones matemáticas. Y operaciones matemáticas no lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Dónde está operaciones matemáticas? La tenemos aquí. ¿Sí ven? Declarado acá por fuera. Podríamos hacer dos cosas. Podríamos declarar operaciones matemáticas allá en la ventana o podríamos enviarle este mismo objeto a la ventana principal. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Yo le puedo decir, por ejemplo, que enviemos cuando creo esta ventana operaciones, podemos hacer un método llamado asigna operaciones que esté dentro de la ventana de operaciones. Entonces aquí vamos a decirle mis operaciones. Y que este método asigna operaciones esté en mi ventana. ¿Listo? Pilas porque eso se va a hacer antes de que la ventana sea visible. O sea que cuando hagamos esto, vamos a crearlo por allá. Vamos a crearlo por allá. Y ya vamos a tener mis operaciones. Lo que tengo que hacer aquí es decirle, venga, cojamos aquí un objeto llamado mis operaciones. Vamos a decir que sea de tipo operaciones matemáticas. Mis operaciones. Y que cuando se crea la ventana, le diga mis operaciones, bueno, digámosle acá, this.misoperaciones igual a mis operaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es asignando los valores. Entonces, desde aplicación, cuando voy a crear la ventana, yo lo que hago aquí es decirle que mande el objeto mis operaciones a la ventana que acabé de crear. Y se la asigna acá en este método. Entonces, mis operaciones que está aquí declarado va a recibir la instancia que le llega por parámetro. ¿Listo? Y esa instancia, pues yo ya se lo voy a poder asignar o utilizar dentro de mi sistema, porque aquí está global. Al estar aquí global, yo lo puedo utilizar acá. Entonces, aquí yo borré la suma
y lo único que puedo hacer acá es decirle esto mismo que yo tenía acá, esta misma operación. Por ejemplo, entero respuesta, mis operaciones punto sumar, y lo tendría acá. Entero respuesta, mis operaciones punto sumar, pero número 1 y número 2 no existen. ¿Qué debo mandarles acá? Debo mandarle el dato capturado, o podríamos crear perfectamente entero número 1 que sea igual a lo que acabamos de borrar, el integer.parseInts, y acá decirle el txt campo número 1.getText, y ya tendría el número 1 ahí. Y el número 2 que sea básicamente esto mismo, el campo 2, y luego se le envía a la clase operaciones, mis operaciones, que se encarga de hacer la sumatoria. Entonces, esta clase va a recibir dos datos enteros y va a retornar la sumatoria. ¿Listo? Pero ya lo estamos haciendo orientado a objetos porque respuesta almacena esa respuesta de esa clase y le estamos enviando lo capturado en el formulario. Y entonces aquí la respuesta la teníamos acá, y la respuesta sería la suma es igual a esto. Y esto mismo lo vamos a poder hacer con la resta. Vamos a poner la resta, y lo mismo vamos a hacerlo con la multiplicación, y lo mismo vamos a hacerlo con la división. Entonces en este caso la respuesta sería operaciones punto restar, y decir la resta es, y ahí lo tenemos. La otra sería operaciones punto multiplicar, y la multiplicación es, y la respuesta. Y lo otro sería operaciones punto dividir, y decimos la división es, aunque aquí recordemos que en operaciones matemáticas vamos a retornar un string, por lo tanto no necesitaría hacer esto, simplemente necesitaría la respuesta, y la respuesta sería de tipo string. Y ya con esto vamos a darle guardar, vamos a lanzar la aplicación, ya application, digámosle 4, 3, la suma es 7, la resta es 1, perfecto, vamos a decirle 0, suma es 4, multiplicación es 0, y división no puede ir por 0, o sea que está funcionando. Ahora, el último caso que vamos a hacer es que este mensaje no aparezca en Option Pane, sino que aparezca aquí en un título o en un texto. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una nueva etiqueta. Entonces la etiqueta va a ser JLabel, pongámosle aquí, y pongámosla así grande, largo acá, y aquí vamos a decirle LBL resultado. Y aquí vamos a decirle, vamos a dejarlo en blanco. Listo, ahí está oculto, está en blanco. Vámonos para acá. Miren que LBL resultado ya lo acaba de crear en blanco y por acá está declarado. Entonces lo que yo voy a hacer es que dentro del mensaje o dentro de cada lógica del botón vamos a decirle LBL resultado, y así como tenemos un punto getText para capturar los datos de los campos, vamos a poner un punto setText para enviar el resultado. Entonces el resultado sería este, la suma es, y pongámosle esto acá. Y lo mismo vamos a hacerlo con todos. La resta es, aquí sería la resta es, aquí sería la multiplicación, y aquí sería la división. O bueno, aquí solamente necesitamos esto. ¿Listo? Ya no necesitamos entonces el JOption Pane. Podemos borrar este otro JOption Pane. Y podemos borrar este JOption Pane de acá y este de acá. ¿Listo? Guardemos esto. Lancémoslo. Y ya podemos tener acá un 2, un 3, suma, la suma es 5, resta, multiplicación y pues división no nos va a dar. Vamos a decirle división 0, no se puede ir por 0, digamos acá número más grande, y está funcionando sin problemas. Entonces ya tenemos acá nuestra primera aplicación
con interfaz gráfica, Java Swing. Fui muy rápido, demasiado rápido. Espero pues que puedan entender. Eso es básicamente enfocado a las personas que ya han tenido un acercamiento con el lenguaje y que simplemente necesitaban trabajar con el plugin Windows Builder. Entonces, pues nada, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Quedo pendiente cualquier duda, cualquier pregunta la pueden dejar acá. Y si quieren explorar un poquito más sobre lo que es Java Swing y las diferentes tutoriales que tengo en el canal, ya saben que pueden entrar acá a mi canal y acá pueden ver diferentes entradas. Entonces vámonos a Cristian Henao, acá está listas y en la lista de reproducción van a encontrar todo ese contenido. Entonces, acá está sobre Java Swing, sobre programación orientada a objetos. Aquí tenemos por ejemplo una de creación de ventanas login donde estamos trabajando con una aplicación desde cero. Aquí la particularidad es que creo las interfaces desde NetBeans y las interfaces las paso luego a Eclipse, ¿sí? Antes de trabajar con Windows Builder, lo paso a Eclipse y lo que hago es eso, una aplicación donde se puede tener privilegios, permisos. Es muy básica, pero pues tiene conexión a bases de datos, MySQL, bueno, tiene diferentes elementos que yo sé que les puede servir también. Y puede ser muy útil para los que estén aprendiendo a trabajar con la herramienta. Y ahí tenemos pues lo que ven. Básicamente me centro más como en la lógica que hay por debajo. Y también vamos a encontrar acá toda la lista de reproducción sobre programación orientada a objetos, arreglos, y esta principalmente sobre Java Swing, donde como les digo, hacemos varios ejemplos, varios ejercicios paso a paso para la captura de información, la captura de datos, conexión a bases de datos, bueno, muchas cositas que yo sé que les va a poder servir. ¿Listo? Entonces, bueno, Jonathan, muchas gracias por estar acá, por estar pendiente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.